Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 7. Amén. Y voy a leerlo. En esta ocasión traigo la Reina Valera contemporánea, por si varía un poquito. Pero pongamos mucha atención. Amén. Mi Biblia tiene como título El becerro de oro. Puede ser que su Biblia también lo tenga. Y vamos a encaminarnos a ver cuál va a ser el tema, porque de ahí nos vamos a agarrar para el tema. Y dice así, en el nombre de Jesús, Éxodo 32, versículo del 1 al versículo número 7. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron: anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle sucedido. Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro de sus mujeres, sus hijos y sus hijas que llevan en las orejas, y tráiganmelos. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Este los recibió en sus manos y con un buril les dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó: mañana proclamaremos una fiesta en honor del Señor. Al día siguiente, todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y comenzó a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Amén. En esta tarde el título del tema es, si ustedes leyeron por ahí el grupo de WhatsApp, se los había mandado por WhatsApp hace, creo que ayer o antier, que se llamaba Prueba para los Escogidos. Y tocamos parte escritural porque creo que la mayoría de predicadores, de iglesias, de congregaciones o de fieles creyentes y seguidores alguna vez han tenido una mala interpretación acerca de esto, pues han dicho que en cuanto al becerro de oro, es la ocasión en la cual el pueblo de Israel pues cayó en la idolatría, y es la ocasión la cual muestra o demostraba el carácter verdadero de los israelitas que habían salido de Egipto. Un pueblo, como dice ahí, de dura cerviz. Sin embargo, tenemos que ver lo siguiente, y antes de poder entrar bien al tema, tenemos que hacer como una remembranza para entender qué había sucedido. El pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo estuvo cautivo en Egipto? 210 años. ¿Estuvieron ahí? Después del tiempo en Egipto, ellos son liberados por medio de o Dios los libera por medio de Moisés, donde tuvieron que ver señales. Que usted ha leído Éxodo, sucede que hay 10 plagas, ¿es correcto? La plaga de sangre, la plaga de la mortandad del ganado, de los piojos, de las moscas, de los mosquitos, de los animales salvajes, de la oscuridad, del granizo, de las langostas y de la muerte de los primogénitos. Las úlceras, exactamente. Entonces nos damos cuenta que el pueblo de Israel es un pueblo que sufrió bastante durante su cautiverio en Egipto. Sufrieron bastante. Eran esclavos ¿de quién? De Faraón. Eran esclavos de Faraón, directamente de Faraón. ¿Por qué? Porque cuando José, el soñador, va a Egipto, pues recuerden que fue una época en la que había mucha hambruna. Entonces la gente empezó a vender sus posesiones para algo de comer. Entonces era tanto su hambre que tenían que vendían todo, y vendieron sus propios terrenos, sus propias casas, y ellos mismos se vendían, porque en ese tiempo era común vender al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, con tal de conseguir pues algo, que es lo que se le conoce como esclavitud. Y entonces todos en Egipto se volvieron propiedad de Faraón. Y entonces Faraón era el propietario o el dueño de toda la tierra de Egipto y de los egipcios. Y entonces dentro de esa tierra llegó un pequeño grupo de personas, un pueblo que se hacían llamar la nación, escogidos de Dios, los hijos de un hombre llamado Israel.
Entonces llegan y son llevados a la tierra de Gosén, donde después de la muerte de José empezaron a tratarlos mal. Los llevaban, eran esclavos para construir las edificaciones de Egipto. Entonces durante ese tiempo ellos clamaron fuerte a Dios y les decía: Señor, líbranos, Señor, sálvanos. Y había una promesa de parte de Dios para los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuál era la promesa? Que iban a sacarlos o los iba a sacar de Egipto para llevarlos a una tierra, que es la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Llega el libertador después de tanto tiempo. Ahorita no vamos a hablar de lo que pasó cuando el pueblo fue esclavo. Ahora pensemos por un momento y pongámonos a reflexionar. ¿Cómo tenía que ser el clamor de ellos o cómo tendrían ellos que buscar el rostro del Señor siendo esclavos? Nosotros buscamos el rostro del Señor y hoy no somos esclavos más que esclavos de Cristo. Pero antes de ser esclavos de Cristo, nosotros fuimos esclavos del pecado. Y siendo esclavos del pecado, nosotros estábamos cautivos. Y aunque pueda ser que usted diga, no es cierto, a mí no me pasó, la mayoría de nosotros clamábamos a algo o a alguien para encontrarle un verdadero sentido a nuestra vida. Pues bueno, el clamor de los hijos de Israel era aún superior, porque ninguno de nosotros en algún momento dado, nadie fue esclavo de alguien. O no sé si alguien aquí alguna vez dice, no hermano, yo sí fui esclavo, yo sí fui esclava. Nadie físicamente fue esclavo de alguien, ¿o alguien fue esclavo de alguien? ¿Alguien alguna vez tuvo que, no sé, lavarle los pies a alguien por ser esclavo o ser esclava? No, ellos sí eran esclavos. La nación de Israel sí eran esclavos. Literal, se convirtieron en esclavos. Y ellos trabajaban, según se les había prometido, trabajar largas jornadas con un buen salario. Pero a la menor hora les mintieron los egipcios. Trabajaban largas jornadas y no les pagaban nada. Entonces, aparte de eso, si usted ha leído la historia, los egipcios trataban con mano dura a los hijos de Israel. Entonces, ellos tenían una promesa, que iban a ser libres de la esclavitud para ir a la tierra prometida, a la tierra que se le había prometido a su antepasado Abraham, a su antepasado Isaac, a su antepasado Jacob. Una tierra que ya les pertenecía, pero era necesario que ellos aprendieran a conocer al Dios viviente. ¿Cómo se conoce al Dios viviente? Mediante las pruebas, mediante las aflicciones, mediante las dificultades. Todos los que estamos aquí y todos los que alguna vez han leído o han entregado su vida al Señor o han llegado a los pies del Maestro, es porque en algún momento dado nosotros tuvimos dificultades, problemas, situaciones difíciles, enfermedades, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas con nosotros mismos, depresión, tenemos ganas de quitarnos la vida. Vaya, todas esas tipos de situaciones son las que nos orillaron a acercarnos a conocer a Dios. Ahora imagine cómo estaba el pueblo de Israel, que ellos tenían la promesa y ellos habían sido criados bajo el conocimiento de la tradición que traía Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no eran idólatras, ellos adoraban, honraban al único y verdadero Dios. Y después de eso salen y llega un hombre llamado Moisés a liberarlos. No, es que voy a mandar imagínense ellos cómo estaban. Ellos estaban urgidos por ver una señal. Y entonces empiezan las plagas. Y llega la primera plaga y la segunda plaga. Y yo no sé usted, pero yo nunca he tenido la oportunidad, al menos de manera personal, de ver que el agua se convierta en sangre. Es un milagro asombroso, que yo creo que si lo viéramos, afianzaría nuestra fe. Nunca lo he visto, pero ellos lo vieron.
Ellos testificaron cómo el río Jordán, por medio de Aarón que metió la vara, se convirtió de ser agua dulce en un lago de sangre. Y después vino la segunda plaga, y después de la plaga de las ranas, ¿no? Y luego de la plaga de las ranas, la plaga de las moscas y de los mosquitos, de los animales salvajes. Y después vino la plaga de las langostas, y luego la plaga de las úlceras. Y hasta ahí cualquiera, pues fue normal, pero dice la Biblia que Faraón le decía a Moisés: clama a tu Dios para que nos quite la plaga. Moisés clamaba y la plaga se acababa. O sea, eso es la mano de Dios. Eso no es una simple coincidencia. No puede ser coincidencia que exactamente cuando clama Moisés se acaba la plaga. No, eso no es coincidencia. Entonces, si con un milagro, con una plaga, afianzaba la fe de los israelitas, imagine cómo se afianzaba con cada plaga. Y de repente, va a llover y va a morir todo el ganado menos el que obedezca. Llueve, cae granizo, se muere todo el ganado. De los que no obedecieron, los que obedecieron guardaron su ganado dentro de las bóvedas o los graneros, o como se le pueda decir, y ese ganado sobrevivió, que fue el ganado que sale con el pueblo de Israel. Y entonces después de eso viene la siguiente plaga, que es la plaga de oscuridad, ¿no? Que dice que las tinieblas eran tan densas que estábamos así cerquitas y no podíamos verlos. Pero ¿dónde había luz? Con los israelitas. Ellos eran los únicos que tenían luz, como si hubiera una lámpara encendida en su casa. Dígame si eso no es nuevamente para afianzar, para asegurar la fe de alguien. Ver que todo el mundo está en oscuridad, en tinieblas, y que en su casa haya luz. Y en ese tiempo no había luz como hoy, que prendes el foco, no. Sino que necesitaba tener aceite y necesitaban tener los elementos para hacer el fuego. Era un milagro que solamente el pueblo escogido de Dios tuviera luz. Ya en otra ocasión les platicaré porque es una enseñanza muy bonita. Y entonces llega Moisés y le dice Dios a Moisés: va a haber una última plaga. Todos los primogénitos van a morir. Todos. Solamente se van a salvar ustedes si obedecen a lo que les voy a decir. Y celebran Pascua. ¿Mueren todos los primogénitos? Se mueren todos los primogénitos de Egipto. Y ahí es donde nuevamente vemos un milagro asombroso de parte de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque exactamente, ¿cómo es posible que por muy fuerte que fuera una enfermedad, por muy fuerte que fuera una plaga, una pandemia, que nada más les dé a las personas primogénitas, que nada más le afecte al primer hijo y a los demás? No. O sea, es que eso tiene que ser obra de Dios, poder de Dios. Y entonces salen de Egipto con la promesa y ya los empiezan a perseguir. Pasaron muchas pruebas, que en otra ocasión igual, está muy hermoso eso. Llegan al mar Suf, o el Yam Suf, o el mar de los juncos, o el mar rojo, y se abre el mar. Díganme, qué tremendo. No los podían alcanzar los egipcios. ¿Por qué? Porque había una columna. Dice que en la noche había una columna de fuego que iluminaba al pueblo de Israel. Pues esa misma columna se puso atrás del pueblo de Israel para que los egipcios no los alcanzaran. Y en el día, en el pleno calor, había una nube. Era un milagro. Exactamente una nube en el desierto que exactamente cuidaba a un pueblo, una nación. Y luego se abre el mar para que ellos pasen como por tierra seca. Oye, no, yo nunca he visto cómo se abre un mar, no. Pero imagine poder ver eso, cómo se incrementaría nuestra fe. Bastante. Ellos lo vieron y quiero que vean cómo era aquella generación que salió de Egipto. Aquella generación de Egipto vio tan grandes proezas de Dios, estaban tan cerca de la gloria de Dios, que a ellos se les otorgó el poder o el permiso de poder ir a hablar con el Dios viviente en la montaña. Cuando dijeron, pues queremos que Dios nos hable, santifíquense, vamos dentro de 3 días a la montaña, yo les hablaré. Ahí les va el primer mandamiento y les da Dios el primer mandamiento. Fue tan fuerte la voz de Dios
el estruendo, cómo la montaña se sacudía. Fue tan poderoso eso que apenas ellos pudieron soportarlo. Llega el segundo mandamiento y hasta ahí dijeron, ¿saben qué? Ya no queremos oír. Moisés, mejor Dios, háblanos por medio de Moisés. Moisés, tú dinos lo que diga Dios, ya no queremos escucharlo él, porque si lo seguimos oyendo vamos a morir. Era una nación santa, una nación apartada, una nación que podemos decir, se puede decir, y según la ley, esa nación era tan fuerte espiritualmente que recobraron la misma manera o la misma imagen espiritual que tenía Adán antes de pecar en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan cómo era Adán antes de pecar? Cómo Dios los declaró libres del ángel de la muerte. Ellos, esa generación, no iba a morir. ¿Por qué? Imagine cómo estaban tan entregados a la ley de Dios, a obedecer sus preceptos, sus mandatos, las pruebas, las aflicciones, que Dios los declaró libres de la muerte. Y esa generación, hoy, gracias al poder y al bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, para acá, todos los que ahora creemos en Cristo, hemos sido declarados libres de la muerte y del pecado. Amén. Obviamente es necesario que tengamos la primera muerte, pero la muerte que nos separa de Dios, la muerte espiritual, no va a pasar con todos los que creamos y sigamos al Mesías tal y como Él quiere que lo sigamos. Pero se acuerda que hace unas semanas, en una predicación que di, hablamos del maná, pero que también había un grupo de personas que se les conoce como los no judíos o los no convertidos, que ellos no eran israelitas de nacimiento, ellos ni siquiera eran egipcios que dijeron, pues de quedarme aquí e irme con ellos, pues me voy con ellos. Ellos sí eran idólatras, ellos creyeron por las señales. El pueblo de Israel no, ellos creían sin ver señales. Ellos aprovecharon del pueblo de Israel para salir juntamente con ellos. ¿Ya se acordó? Pues Moisés les dice, ¿saben qué? Voy a subir al monte porque Dios nos va a dar su ley en 2 tablas. Y la mayoría piensan que eran tablas ¿de qué? Pero no eran tablas de madera y tampoco eran tablas de piedra. Ajá, porque es lo que se nos ha enseñado. De hecho, yo mismo pensaba que eran de piedra, pero no, las tablas estaban hechas y forjadas en un material precioso, una piedra preciosa. Creo que era zafiro o esmeralda, una de las dos, no me acuerdo. Pero era una piedra preciosa. Pero Moisés tenía que subir al monte para que recibiera esa ley. Y dijo, voy a irme durante 40 días y dentro de 40 días voy a regresar. Ahora, el pueblo de Israel, ¿qué pasa? Pasó un día, pasaron los 40 días y Moisés dejó encargados a 2 personas, a Aarón y ay Señor, se me olvidó su nombre. Bueno, a uno de la tribu de Judá. No me acuerdo su nombre. ¿Quién? No, Caleb todavía no, Caleb es otro más adelante. Pero alguien de la tribu de Judá los dejó. ¿Para qué? Para que ellos cuidaran de la nación de Israel. Y entonces Moisés va al monte a recibir la ley, que pasó algo muy asombroso en el monte con Moisés. Pero pasaron los 40 días y entonces los israelitas, el pueblo de Dios, se vio tentado. Se vio tentado. ¿A qué? Es que Moisés no baja. Moisés no baja. Y si no baja, y ahí es donde empezamos y entramos a la crema innata de lo que hoy estamos leyendo. Dice que entonces algunos del pueblo de Israel, que son los no israelitas, aquellos judíos, aquellos egipcios que habían salido con ellos, se acercaron con Aarón y con el de la tribu de Judá y les dijeron, oigan, hace 40 días que Moisés se subió
no ha bajado. Él dijo que en 40 días iba a bajar, pero es que esos 40 días abarcaba del amanecer al anochecer. Y ellos en la mañana dijeron, no ha bajado Moisés, ya se cumplió, no baja. Y entonces empezaron a crear la duda en el pueblo. Y a veces eso es bien tremendo, porque muchas veces nosotros también nos dejamos guiar por la duda de aquellos que no tienen una convicción tan firme como nosotros, que todavía piensan en su razonamiento humano y dicen, es que si en 40 días no ha bajado, quiere decir que ya no va a bajar. Algo le pasó, se murió Moisés, que también ahí tuvieron una visión muy especial donde supuestamente, Satanás les mostró que el ataúd de Moisés, etcétera. Pero bueno, eso más adelante se los platicaré. Y entonces agarran y le dicen a Aarón, el de la tribu de Judá, él los regaña y dice, no obedezcan, no oigan a estos no israelitas, no los obedezcan, nos están mintiendo. Moisés dijo que iba a llegar en 40 días y Moisés va a cumplir. ¿Qué pasa? Que lo apedrearon y lo mataron. Pero por tal convicción, Dios le permitió a su nieto de él, a Betsael, se llama Betsael o Betzaleel, ser el constructor del tabernáculo de reunión, de la tienda donde Dios iba a morar su presencia. ¡Qué tremendo! Imagínense nada más, todo por haber defendido su fe, todo por haber defendido la promesa de Dios por medio de Moisés. Dios le permitió a su nieto ser el constructor del tabernáculo de reunión. Pero bueno, van con Aarón. Y ahí es donde vamos a entrar en lo siguiente, porque muchos menosprecian a Aarón y dicen, Aarón se equivocó. Es que Aarón no debió de haberlo hecho, etcétera, etcétera. Pero pongámonos a pensar. Si Aarón, de cierta manera le dicen, y leámoslo para que no nos confundamos. Versículo 2, Aarón les dijo algo importante. ¿Qué dice? Versículo 2. Aparten los zarcillos de oro de sus mujeres, sus hijos y sus hijas que llevan en las orejas, y tráiganmelo. Ahora viene la siguiente pregunta. Ellos salieron con riquezas de Egipto. ¿Por qué exactamente Aarón les pidió de las joyas, de los zarcillos de las mujeres? ¿Por qué? Y viene la respuesta. ¿Por qué? Porque Aarón pensó y dijo, si yo les digo que traigan de la riqueza de Egipto, me van a traer lo primero que encuentren. Pero si yo les digo que traigan de las joyas que usan las mujeres les cuesta mucho trabajo despegarse de su joyería. Ahí, en lo que empiezan a reunir y convencen a su esposa, a sus hijos, a sus hijas de que entreguen la joyería, pues va a tardar un rato y damos tiempo a que Moisés regrese. Y dicho y hecho, cuando los hombres fueron a sus tiendas y le decían a la mujer, oye, necesito tus aretes. ¿Para qué? Es que vamos a hacer una imagen. Van a hacer una imagen porque pues Moisés no ha bajado. Y ellos dijeron, ¿una imagen para qué? Si uno de los mandamientos es no te harás imagen alguna ni semejanza. No, sí dámelos. No te los voy a dar. No, dámelos. No te los voy a dar. Y menos para eso. Y había forcejeo en las tiendas o problemas porque los hombres querían a un líder. Querían escuchar la voz de Dios por medio de alguien. Y entonces las mujeres dijeron no. Por eso dice las Escrituras que ningún hombre de aquella generación entró a la tierra prometida. Todos los hombres murieron en el desierto. Todos los hombres. Y las mujeres no. Por su fidelidad a Dios y por, ahora sí que de cierta manera, confrontar a sus maridos y decirle, no te lo voy a dar. No, y hazle como quieras. Y a lo mejor hasta, no lo dice, a lo mejor, hazte para allá, dámelos. Pero Dios vio que ellas no dijeron, sí, date, llévatelo. No, le dijeron, ¿es para una imagen? No. Ellos dieron el oro, tardó un tiempo. Y entonces Aarón hace el becerro. También el becerro no lo hizo nomás porque, fue lo que salió. Porque muchos dicen, fue lo que salió. No, tiene un significado el becerro que, nuevamente, más adelante lo veremos. Y entonces se acercan los que no eran israelitas. Los que nomás eran como
como creyentes, es un ejemplo, porque pues todos, la mayoría, aquí hay algo muy importante y es que Cristo nos mandó a ser discípulos, ¿es correcto? No nos mandó a ser creyentes. ¿Los demonios creen? Los demonios son creyentes, pero no son discípulos. Bueno, pues los creyentes que no eran de la casa de Israel vinieron, vieron el becerro que había hecho Aarón y le gritaron a todos los israelitas: Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Que más o menos según la ley eran unas 3,000 personas, hombres. Ellos son los que adoraron a la imagen. Ellos son los que honraron a la imagen, pensando, haciendo creer que esa imagen, ahí estaba, dice la Reina Valera, ahí estaba Jehová. Pero no, Dios no habita en casas hechas por manos humanas, ni en imágenes algunas. Entonces, ¿por qué el castigo fue para el pueblo de Israel? Esta es una prueba que Dios les permitió a los de Israel. ¿Por qué? Para ver si ellos, porque aunque los israelitas, que ellos vieron todo lo que ha pasado, todas las promesas, aunque ellos no adoraron, pero ¿qué cree? Aportaron para el becerro. No lo adoraron, pero dijeron, vamos a hacerlo, no hay problema. Y a veces nosotros también cometemos esos errores. No, a lo mejor no, es un ejemplo. Nosotros no vamos al baile de la fiesta de marzo, pero vienen a pedir la cooperación. Ay, ¿cómo no voy a cooperar? Pues es para el pueblo, vamos a cooperar. Ahí nosotros no estamos adorando, pero estamos aportando. Y a veces sin darnos cuenta, eso también va a traernos consecuencias a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la prueba que tuvo el pueblo de Israel fue fuerte. Fue fuerte la prueba. A ver si es cierto que creen que Moisés va a venir. Dejen de ver a Moisés durante 40 días. A ver si es cierto que se siguen manteniendo fieles o se dejan guiar por su razonamiento. Y más si se le acercan personas que les dicen, creo que Moisés ya se murió tú. Ya Moisés se murió tú. Entonces el pueblo de Israel se dejó arrastrar y entonces la gloria de Dios que habitaba con ellos no puede habitar porque habían pecado contra el segundo mandamiento. No te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Es un mandamiento muy, muy importante. Como pecaron, Dios no puede cohabitar con el pecado. ¿Qué pasa? La presencia de Dios, lo que hoy nosotros conocemos como el Espíritu Santo, se apartó de ellos. No había un sacrificio por el perdón de sus pecados. Se aparta de ellos. Se apartó de ellos. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Baja. Ya baja porque el pueblo se corrompió. Les puso una prueba a Moisés y salieron reprobados. Y a veces nosotros pasamos por pruebas y ahí es donde Dios, y viene el meollo de este mensaje, de este sermón. Dios te va a pasar por pruebas que a veces ni siquiera te vas a dar cuenta. Y es, ¿para qué lo hace Dios? Dios sabe si vas a pasar la prueba o no. ¿Dios sabe? Sí. ¿Para qué nos pone pruebas? Para que nosotros nos demos cuenta si aún nosotros creemos y confiamos en las promesas, en el poder, en la presencia de Dios, en su palabra, o nos dejamos guiar por nuestro razonamiento humano, que cualquiera puede decir, no, pues, ¿para qué van a aventarse? Es un ejemplo, ¿no? ¿Para qué se van a comprometer con un lugar más grande? No tienen para pagar la renta de un local más chiquito y van a rentar un lugar más grande, es un ejemplo, ¿no? Nuestro razonamiento humano, ¿qué dice? Sí, es cierto. Pero si Dios lo prometió, Dios es el que va a proveer. Pero a veces cometemos todo el error, todo lo contrario. Pensamos que Dios nos habla para hacer nuestra voluntad. Y no nos habla. Por eso a veces los planes no se hacen, porque el Señor dice, ¿y quién te dijo que te movieras? Es que, Señor, me moví porque tú me... ¿Quién te dijo que te movieras?
Yo te dije que te movieras. Sí, Señor, pues es que yo pensé. No, es que Señor, ¿cómo te puedo oír? ¿Cómo me puedes oír pasando más tiempo conmigo? A veces nos preguntamos, ¿cómo puedo escuchar a Dios? Pasa tiempo con Él. Hermano, pero me cuesta mucho orar. Ahí están las Escrituras. Hermano, yo nunca he tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Abra la Biblia y la escuchará. No, hermano, es que no me cuesta trabajo leer esto que el otro. Haga oración. En la oración es algo bien hermoso. Hermano, pero es que no deje de congregarse, porque el congregarse nos ayuda a edificarnos. A veces en toda la semana no leemos la Biblia y solamente la abrimos cuando vamos al culto. No oramos y solamente oramos cuando vamos al culto. No cantamos alabanzas, sino que las ponemos ahí que suenen. Y no las cantamos hasta que estamos en el culto. No nos gozamos hasta que estamos en el culto. O a lo mejor sí. Y si sí, pues qué bueno. Pero Dios nos va a poner a prueba dependiendo cuán mayor sea tu nivel espiritual, tu prueba va a ser aún mayor. Las pruebas que el Señor, es un ejemplo, me puede poner a mí, no son las mismas que le puede poner al tío Rami. O las pruebas que el Señor le pone a la hermana Celeste, no van a ser las mismas que va a poner el Señor a mí. Porque cada uno tiene un nivel distinto de fe, de espiritualidad hacia para con Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor es un ejemplo y para mi hermanita Mari. Una prueba de parte de Dios para la hermanita Mari es que durante un día, por ejemplo, que un día no tenga dinero, nada, o que no tenga para comer. Y todo el día la hermanita Mari está, es un ejemplo, hermanita Mari, no digo que así sea. Todo el día la hermanita Mari está, ay, no tengo. Y esa es su prueba. A lo mejor Dios va a proveer, sí, pero no sabemos de qué manera. Pero si la misma prueba el Señor se la pone al hermano Diego va a decir, pues no hay problema, sino cómo, ¿no? Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que es una prueba para mi hermana Mari, para mí, ya no es prueba. Y también lo contrario, a lo mejor para mí el Señor me permite que me enferme. Digo, Señor, ¿por qué? ¿Qué prueba tan más tremenda? Pero alguien que dice, hermano, pues yo me enfermé, soy muy enfermadizo, me enfermo cada rato. Es una gripe, hermano. Es una gripe y ya se anda medio muriendo, hermano. Y yo, pues es que para mí sí es muy difícil, ¿no? Es un ejemplo. Así igual con el Señor, las pruebas que van a venir a tu vida van a ser conforme a tu fe, conforme a tu nivel espiritual, conforme a cómo te entregues a Dios. Pero de todas ellas, esa prueba vas a salir victorioso, vas a salir victoriosa si sigues confiando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios y no en razonamientos humanos. Si nos dejamos guiar por los razonamientos humanos, ¿qué va a pasar? No ha pasado de la nación de Israel. A lo mejor no vamos a adorar al ídolo, pero vamos a aportar para su creación. Y entonces, ¿qué va a pasar? En vez de acercarnos a Dios más, nos vamos a quedar ahí y no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Señor, enséñame, yo también quiero tocar, es un instrumento, es un ejemplo. Bueno, te voy a poner un instrumento, sí. Está bien, y viene la prueba. No, Señor, quítame la prueba. Te la puse para que te animes a tocar un instrumento y quieres que te la quite. Pues te la quito. Es un ejemplo, ¿no? Como ahora lo de los bautizos. ¿Sabes qué? Voy a poner una prueba para ver quiénes realmente sí tienen anhelo en su corazón. Y dicen, sea de una u otra manera, vamos para allá. Y firme en tu convicción, y firme, pero te enfermaste y pareciera que no vas a ir, pero tú sigues creyendo, tú sigues confiando en que sí, por fe, yo voy a ir a las aguas. Pero el hermano Diego se murió, es un ejemplo. No importa, vamos a ir a las aguas. Ahí está el hermano, ahí está el hermano Philly, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que seguir creyendo en las promesas y en la palabra de Dios. Ahora, continúo. Señor, el rey David en el Salmo 119, en el versículo 1, habla acerca de esta generación, de la generación que salió de Israel. Eso es para que lo lea en casita y le voy a ir terminando con 1 de Pedro,
capítulo 4, de favor. En Primera de Pedro es una de las últimas cartas. Está antes de Juan, antes de Primera y Segunda de Juan. En su capítulo número 4, en el versículo número 12, Primera de Pedro 4:12. El apóstol Pedro toma remembranza de lo que pasó con la nación de Israel, que constantemente eran puestos a prueba. Por ejemplo, dice las Escrituras que la descendencia de Abraham iba a ser tan numerosa que no podría ser contada. ¿Es correcto? Con eso está diciendo Dios, no pueden contarla, no hagan nunca un censo de la nación de Israel. Pero de repente un día alguien le dijo al rey David, oye, ¿y si contamos cuántos somos? Y David en su razonamiento humano dijo, pues sí, ¿verdad? ¿Cuántos seremos? Es justo, todas las naciones lo hacen, pues por lógica, también nosotros lo tenemos que hacer. A ver, Joab, ¿se acuerdan? ¿Saben quién fue Joab? Bueno, Joab fue su comandante supremo de David, el mero líder de las fuerzas armadas, por así decirlo, como el jefe de policía. A ver, Joab, ven, necesito que vayas a contarme a todos. Mi rey, ¿por qué me pide eso? Pues sí, es que mira, pues yo veo que todas las naciones cuentan a sus habitantes, pues también nosotros, pero mi rey, no podemos contarlos directamente. Si quiere, cuéntelos, no sé, contando, haga más o menos un aproximado contando las ovejas y diga, pues cada familia tiene 2 ovejas, cuente las ovejas y divídalo, para no contarlos directamente. O como lo hizo Saúl con piedras. David, no, ¿quién es el rey? No, pues usted, ¿quién es el rey? Usted, ¿quién es el rey? No, usted, ve a contar. Y Joab fue dispuesto, rogándole a Dios que el pueblo de Israel dijera, ¿cómo se le ocurre al rey contarnos? Sabes que yo no cuentes conmigo, pero estaban tan entregados al rey, al hombre, que dijeron, si el rey así lo dice, aunque Dios diga otra cosa, pero si el líder dice esto, pues hay que hacer lo que dice el líder. Y se dejaron contar. ¿Qué pasó después? Dios le dijo, ¿sabes qué, David? Pecaste. Te voy a dar 3 opciones. Y esas 3 opciones usted las puede leer, que es una plaga, cada una de ellas es una plaga. Y eso lo puede usted ahí leer en 2 de Samuel o en Crónicas, Primera de Crónicas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al versículo 19, dice así. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se vean sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Y eso es algo muy importante, mis hermanos, mis hermanas, porque a veces nosotros el apóstol Pedro dice por meternos en asuntos ajenos. Aquí en México decimos por metiches. A veces nos suceden y nos pasan o damos mal testimonio. Ay, hermana, pero ¿por qué? Pues que ahí andaba la hermana viendo nomás, hermano, ahí. Versículo 16. Pero tampoco tengan ninguna vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifiquen a Dios por llevar ese nombre. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Además, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a quedar el impío y el pecador? Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan
el bien. Cuando vengan las pruebas, por eso le digo que, nuevamente, cuando vengan las pruebas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar y seguir creyendo en la palabra de Dios. Hermano, pero si yo tengo una prueba, ¿puedo venir? Sí, puede venir, porque para eso Dios nos ha puesto. Para poderle ayudar, dar un consejo, dar una palabra. Pero hermano, pero también el día que no esté yo, que no esté el hermano Philly, tienen a dónde recurrir, ¿qué es? A las Sagradas Escrituras. A lo mejor usted está en un momento de prueba bien difícil y me marca, y el hermano Diego se le acabó la pila o no tiene señal, o sabrá Dios qué le ha pasado, celular no contesta el hermano. Bueno, hasta eso a veces nos molestamos. No se enoje, porque a veces Dios permite que no conteste fulano, sultano, y dices que ya no quiero que vayas a nadie más, quiero que directamente tu trato sea conmigo. Quiero que tu trato sea directamente conmigo. Y ahí es donde debemos de confiar y creer en Él. Ahí por eso que les digo, leamos, escudriñemos, oremos, metámonos en la presencia de Dios, y Él nos va a mostrar los pasos que debemos de seguir, dónde movernos, a dónde ir. Y no solamente eso, sino, dice en las Escrituras que cuando varios consejeros se reúnen, el que adquiere consejo se vuelve sabio. Entonces, cuando a veces no sepa qué hacer, pida consejo. Siempre es bueno pedir una segunda, tercera, cuarta o quinta opinión, pero no se la pase pidiendo consejos a todo el mundo, porque al final de cuentas nunca va a tomar una decisión, ni tome una decisión basada en lo que le diga alguien, sino que usted siempre se pueda hacer responsable de las decisiones que usted tome para cuando vengan las pruebas o las dificultades. Si te equivocaste, ya ¿para qué repelamos? Me equivoqué, pues ya. Otra vez, a levantarse, si hay que volver a comenzar, volvemos a empezar, no pasa nada. Lo peor es quedarnos en la prueba y decir, pues aquí me quedé, ya para qué leo, ya para qué oro, ya para qué me congrego, no tiene caso que me congregue, el hermano nomás nos regaña, ¿para qué? Otra vez allá con la hermana Celeste, un ejemplo, otra vez con la hermana Celeste, otra vez con la hermana Mari, otra vez. ¿Por qué con nosotros lleva el teclado? ¿Por qué con nosotros no lleva el teclado? No, o sea, a veces Dios permite unas cosas, a lo mejor la tiene. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones Dios va a permitir y en otras no. Pero todo lo que nos edifique y nos lleve a la presencia de Dios es bueno. Recuerde, tenemos que aprender a acechar nuestros pensamientos y razonamientos humanos para confiar y creer en las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Recuerda, el tema se llamó las pruebas para los elegidos. ¿Usted es una elegida de Dios? Amén. ¿Ustedes son elegidos de Dios? Amén. Va a haber pruebas que van a ser para ustedes que no, Dios no le va a poner estas pruebas a las demás personas. ¿Con qué fin? Con el fin de que le diga a Dios a usted, ¿ya ves? Te han dicho que leas y no has leído. Si leyeras, la prueba sería más fácil. Es como el examen de ayer. A lo mejor si hubiera dicho, hermano, nos hubiera avisado con más, si así con tiempo avisándoles, ay hermano, se agarró en curva, es un ejemplo. Cuando nos preparamos bien, el examen se hace más fácil. Igual cuando nos preparamos para las pruebas, para cualquier prueba, las pruebas se hacen más fáciles. Porque hasta cuando muere un familiar, ay hermano, es que se murió mi primo que vive en Hidalgo, y es que lo quería mucho y no sé qué, y me voy a ir un mes, hermano. Ah, santo es el Señor. Bueno, pues hermana, pues vaya. ¿Y usted qué opina, hermano? Solamente lo que dijo el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Aún yo, si algún día falleciera, por ejemplo, lejos, mi mamá o alguno de mis hermanos, nomás iría el día del entierro y me vendría. Tengo una responsabilidad. No me voy a justificar y decir, no hermanos, compréndanme, ando triste porque murió mi mamá. No, porque yo sé lo que dice el Señor en sus Escrituras. Si ella creyó,
allá la voy a ver en la resurrección de los muertos. Pero si ella no creyó, ¿qué le espera? Destrucción y muerte. Y eso me va a poner triste, no porque se le ha hablado. Yo digo, Señor, yo solamente sé que en aquel día a lo mejor no va a estar mi mamá, ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi primo, ni mi prima, a lo mejor ni mi esposo, ni mi esposa, o ni mis hijos. Pero yo solamente sé que ese día no va a haber más lágrima, más llanto, más sufrimiento. ¿De qué manera? No lo sé. A lo mejor Dios nos va a borrar la existencia de esas personas, no lo sé. Pero si Dios dice que no va a haber sufrimiento, ni lágrimas, ni dolor, es porque así va a ser. Es porque así va a ser. Así que no nos preocupemos porque, ay, me voy a morir, ni voy a ver a mi papá en el cielo, a mi mamá, ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mis hijos en el cielo. Le va a doler en esta vida, pero en la venidera ya no le va a doler, porque su porción entera va a ser, dice las Escrituras, el Cordero, que va a iluminar a todos y a cada uno. Cuando venga la prueba, llore lo que tenga que llorar, ore lo que tenga que orar, y no se separe de Dios. Al contrario, si se equivocó, acepta y decir, me equivoqué, hermano. Si a lo mejor usted dice, no me equivoqué, más al contrario, gócese, porque la prueba es para que nosotros crezcamos espiritualmente. Amén. Amén. Cierre sus ojitos y vamos a orar.